En Colombia, como en la mayoría de los países del mundo, ser mujer, gay, lesbiana, trans, intersex o queer es sinónimo de tener que vivir de frente las violencias propias de un sistema patriarcal y machista. Tener una discapacidad, pertenecer a un grupo étnico o a una comunidad vulnerable también son características que, lamentablemente, aún garantizan la discriminación por parte de una población nacional acostumbrada a ver con malos ojos y a estigmatizar a todo lo que le resulte distinto a ella. Pero años de lucha y activismo incansable por el respeto de sus derechos fundamentales han hecho que las condiciones empiecen a cambiar para estas comunidades tradicionalmente marginadas y excluidas. Conquistas históricas como el fallo de la Corte Constitucional que abrió el camino para que las parejas homosexuales gocen de los mismos derechos patrimoniales que los heterosexuales, el cambio de sexo en la cédula de ciudadanía, el matrimonio igualitario y la posibilidad de adoptar niños y niñas por parte de parejas homoparentales representan un gran avance en materia de derechos humanos para Colombia. Y grandes victorias, entre otras, como la despenalización del aborto bajo 3 causales y la ley Rosa Elvira Celi, que reconoció el feminicidio como un delito autónomo, son producto de la ardua lucha feminista nacional. La población con discapacidad ha dado igualmente la pelea por no ser tratados como ciudadanos de segunda, consiguiendo logros como la construcción de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social para asegurar el goce pleno de los derechos de esta población, de sus familias y cuidadores. ¿Qué queda entonces por alcanzar para estas poblaciones? En materia política, de acuerdo con el informe Participación Política de las Mujeres, Camino a la Paridad de la MOE, de cara a las elecciones del 2022, de las 41 candidaturas presidenciales que se inscribieron ante la registraduría a través de grupos significativos de ciudadanos, solo 5 son de candidatas mujeres. Erradicar la violencia contra las lideresas sociales, políticas y comunales es otro de los grandes desafíos que trae por delante este proceso electoral, pues solo en el primer semestre del 2021 incrementaron los hechos de violencia política contra las mujeres frente al mismo periodo del 2020, aumentando en un 31% los asesinatos. Eliminar los actos de discriminación que experimentan durante los procesos electorales los miembros de la comunidad LGBTIQ+, en razón a su orientación sexual e identidad de género, es otra tarea que se pondrá en marcha en las próximas elecciones a través de la implementación del protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libres de discriminación. Este protocolo tiene como finalidad eliminar la violencia y Buenas noches, bienvenidos a Dilemas. El día de hoy conversaremos sobre la inclusión. Una democracia es una verdadera democracia si no deja a nadie atrás. Si todas las personas, independientemente de sus convicciones políticas, creencias religiosas, procedencia social, su género o etnia, son incluidos en los procesos políticos y electorales y tienen la posibilidad real
de participar y de decidir en política. No solo en Colombia, sino en América Latina, muchos grupos sociales y poblacionales han quedado excluidos, como las mujeres, la población trans y la población con discapacidad. Para tejer este tema, en la conversación del día de hoy nos están acompañando 3 invitados de lujo. Tomás Anzola. Tomás es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás y actualmente se desempeña como coordinador del área de incidencia política en la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a las Personas Trans GAT. Buenas noches, Tomás. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Ángela Rodríguez. Ángela es politóloga de la Universidad Javeriana y la actual directora ejecutiva para Colombia del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, NIM. Muy buenas noches, Ángela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Y finalmente, Camilo Mancera es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda y se desempeña actualmente como coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral. Camilo, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Alejandra, un gusto de estar por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de inclusión, es decir, nadie se puede quedar atrás en democracia. El próximo año tenemos elecciones, Congreso de la República, muy seguramente consultas interpartidistas, elección de circunscripciones especiales transitorias para la paz, posiblemente 2 vueltas presidenciales y todos debemos estar incluidos, porque, Ángela, es importante la inclusión en la democracia, de hacer políticas diferenciadas. La inclusión es la base de la democracia en sí misma, porque lo que nos trae la democracia, el sustrato del funcionamiento de la democracia tiene que ser la representación, y la representación efectiva tiene que pasar sin duda alguna por la inclusión. Existen algunas concepciones, digamos, un poco pragmáticas de la democracia que siempre dicen que es la dictadura de la mayoría sobre la de la minoría y demás, pero hay un montón de ciudadanos y de ciudadanas y de formas de ejercicio de la ciudadanía que se quedan en la mitad. Si queremos una democracia realmente representativa, definitivamente tiene que pasar por la inclusión de los diferentes grupos poblacionales. Tomás, si estamos hablando de democracia donde todos somos iguales, nuestra Constitución dice todos somos iguales, los hombres, las mujeres que estamos, ¿por qué se necesitan acciones afirmativas o adoptar otro tipo de medidas? ¿No se les está dando ventaja a algún tipo de población sobre otra? O cuando se habla, por ejemplo, de la participación de las mujeres, entonces no le estamos dando como mayores gabelas para que las mujeres lleguen más fácil al poder o a otro tipo de poblaciones? Precisamente cuando hablamos de inclusión, hablamos per se que existe la exclusión. Y como bien lo mencionabas al inicio, como las poblaciones históricamente vulneradas o históricamente discriminadas no hemos tenido el mismo proceso de alcanzar nuestro acceso a los derechos de manera plena. Y eso precisamente pasa con las personas con experiencia de vida trans, que nos enfrentamos a barreras estructurales, pero no solo en entornos particularmente como familiares, sino también en el acceso a los derechos. Y cuando hablamos de derechos estamos hablando de toda la gama y las generaciones de derechos, como son los derechos electorales. Y precisamente es importante reconocer cuáles son esas particularidades. O sea, ¿por qué una persona trans no puede acceder de la misma forma al ejercer a su derecho al voto? ¿Por qué no existen mecanismos de participación efectiva donde tengan en cuenta nuestras identidades? Y es así como se hace necesario instrumentos, mecanismos, adecuaciones administrativas que pongan de manifiesto esta necesidad de incluir con particularidades como es la identidad de género de las personas trans. Camilo, si haces una evaluación de la legislación electoral que tenemos en Colombia, de la Constitución, en materia de inclusión, ¿cómo estamos? Si hicieras como esa evaluación, dirías, vea, si nuestra legislación electoral o la Constitución sí son, no son, ¿qué les falta? Pues, Alejandra, mira, a nivel comparado, lo que uno puede observar es que efectivamente Colombia sí ha incluido distintas disposiciones para buscar generar medidas de inclusión. Sin embargo, esas disposiciones muchas veces se quedan en la norma, se quedan en la Constitución y no se terminan materializando. Y es ahí donde se ve la brecha, cuando se tiene que traducir en una práctica real de inclusión, de cómo se puede materializar ese mandato constitucional de todos debemos participar, todos tenemos el derecho,
cuando lo aterrizamos, hay una serie de obstáculos y limitaciones para que cualquier persona pueda participar de manera igualitaria o equitativa. Y esto es precisamente hacia donde deben dirigirse los esfuerzos. Y es cómo logramos eliminar esos obstáculos, cómo logramos sobrepasar esas limitaciones para que de manera efectiva todo ciudadano pueda votar, pueda hacerse elegir y pueda participar como ciudadano en este país. Bueno, nos vamos a una pausa y les pido que nos sigan acompañando con numeral Mesa Capital, numeral inclusión en Twitter en @Capital Ahora. Ya volvemos, seguimos hablando de inclusión. Regresamos a Dilemas esta noche con numeral inclusión. Nadie se queda atrás en la democracia. Todos, todas decidiendo, participando en procesos electorales y en procesos además de decisión política. No puedo dejar de no iniciar este segmento con una conversación con Kelly Echeverry sobre la movilización de la Ruta Pacífica de las mujeres. 3.000 mujeres en resistencia frente a 3.000 hombres armados en el Bajo Cauca antioqueño. Vamos entonces con Kelly. Esta movilización es una movilización bien importante porque la ruta nace hace 25 años aquí en Antioquia, específicamente en Mutatá, y este año quisimos venir, digamos, a una región afectada como es el Bajo Cauca antioqueño, digamos, por 3 asuntos. Uno, en conmemoración de los 25 años de, digamos, de movilizaciones y como expresión del movimiento contra la guerra en Colombia. 2, por la situación que viven las mujeres y lideresas en el Bajo Cauca antioqueño, específicamente en el norte de Antioquia. Y 3, porque, bueno, digamos, a causa de lo que viven precisamente las lideresas y defensoras en el Bajo Cauca, la ruta quiere poner una discusión nacional sobre cómo estos territorios, digamos, que deben ser copados por el Estado en realidad y no solamente en términos de la militarización, ¿cierto? La ruta quiere poner un debate nacional sobre todo lo que sucede en el Bajo Cauca y de manera específica sobre el tema de la militarización de la vida y el cuerpo de las mujeres específicamente, porque cuidar no es militarizar necesariamente. Entonces, digamos que obedece a esos 3 asuntos específicamente, a un llamado del cuidado de la vida, a reivindicar los movimientos de mujeres y feministas contra la guerra en este país, como unas actoras claves que construyen el territorio, y 3, que se ponga, digamos, de presente que es necesario que el Estado realice y haga presencia en territorios tan difíciles como esto. Podríamos decir que donde realmente la paz no ha llegado es en el Bajo Cauca y en otros territorios como también el norte del Cauca al sur del país. Yo creo que hay varios asuntos. Uno es precisamente cómo se han venido construyendo, digamos, como los entornos políticos para las mujeres en términos de participación. Entonces creo que las mujeres tengan poco acceso no solo a la educación, sino también a la información. Siento que cuando las mujeres se concentran en asuntos como reivindicar la vida, que es vital, ¿cierto? Y también en otros asuntos que la guerra las pone ahí, obedece a eso también, ¿cierto? Cómo nos tenemos que hacer cargo de lo cotidiano que el conflicto armado pone, pues te lo digo también, se los digo por los asuntos que viven las mujeres rurales en el norte, en el Bajo Cauca, en el nordeste antioqueño, es decir, cómo tienen que enfrentar, vivir cotidianamente con los actores, pero también vivir con una extrema pobreza, no les da lugar para poder ubicar espacios para la participación política realmente. Es un ejercicio bien difícil, por eso es que es necesario también ir cerrando, digamos, no solo lo que sucede en el marco del conflicto, sino las brechas históricamente que las mujeres, por ser mujeres, las mujeres por ser campesinas y rurales, tienen en este país. Creo que eso que habla alguna gente sobre la deuda histórica es real, ¿cierto? La educación, las condiciones de una vida digna que pasa por todo el ejercicio de un buen vivir, básicamente. Entonces creo que tiene que ver con eso, cómo las mujeres todo el tiempo nos hacemos cargo de que el resto de la familia esté bien y que no nos queda espacio para pensarnos en un ejercicio más amplio de país y en un ejercicio político, básicamente.
yo siento que las mujeres somos, digamos que, las que finalmente enfrentamos de alguna manera creativa, éticamente también estas situaciones que ponen los actores armados en los territorios o los actores ilegales. Entonces creo que por eso, ¿cierto? Es decir, hay un lugar de las lideresas y defensoras de derechos humanos que son lugares que deberían ser, ojalá, digamos, ocupados por el Estado, pero que son las mujeres finalmente las que los ocupan, es decir, las mujeres son las que llevan la educación a la ruralidad, las mujeres son las que empiezan a cultivar el campo, las mujeres son las que tratan de sacar a sus hijos y hijas de ese ciclo de la violencia, las mujeres de alguna manera son las que evitamos todo ese proceso de reclutamiento forzado, las mujeres somos las que estamos pensando en otras opciones para los hijos y las hijas, las mujeres somos las que sostienen las mujeres campesinas la tierra, el uso de la tierra para el pan coger, para la agricultura. Es decir, yo creo que las mujeres activistas, lideresas y defensoras de derechos humanos son las que finalmente confrontan con la palabra y con las acciones en el territorio a estos actores armados. Ante la ausencia del Estado, las mujeres, digamos que siguen reivindicando que es necesaria un país diferente y una vida diferente en estos territorios. Por eso también la fuerza de esta última movilización de la ruta, ¿cierto? Más de 3.500 mujeres en el Bajo Cauca, donde participaron más de 2.000 mujeres del Bajo Cauca. De los 6 municipios salieron mujeres a decirle, digamos, con otras que venían del país, a decirle lo que históricamente le han dicho de otras maneras a los actores armados, es que las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra, ¿sí? Entonces creo que obedece como a eso, porque digamos que la guerra se exacerba en el cuerpo de las lideresas y defensoras y tiene que ver con eso, ¿cierto? Porque finalmente las lideresas y defensoras y activistas le ponen el rostro a la crueldad también de la guerra y a quienes cruelmente todo el tiempo hacen de esos territorios un lugar difícil para convivir y para vivir. Ángela, 3.000 mujeres en resistencia Bajo Cauca antioqueño. Las mujeres ejercen liderazgo social, las mujeres ejercen liderazgo comunal, efectivamente están en la calle, hacen movilizaciones. Pero las imágenes, las fotos que hemos visto estos días, parece que hay un déficit muy fuerte. Mujeres en candidaturas presidenciales, no hay. Digamos, está solo Francia Márquez. Creo que es la única que queda. Teníamos 2 en el Centro Democrático. Y en el Congreso de la República no hemos logrado superar el 20% combinado entre Cámara y Senado. Y este proceso electoral yo sí creo que indiscutiblemente es uno de los procesos electorales donde el tema de la participación de las mujeres, empoderamiento de las mujeres en materia política ha estado puesto. ¿Qué está pasando? ¿Es una barrera cultural o nos cogió de sorpresa las elecciones? No, Alejandra, yo creo que son varios factores. El primero, sobre el que quiero hacer énfasis, tiene que ver precisamente con lo que mencionaba Tomás, y es que no todas las formas de ejercicio ciudadano han tenido las mismas garantías para ello. Las mujeres históricamente hemos estado marginadas del ejercicio político, digamos, a lo largo del tiempo de la historia se cree que las mujeres tendríamos que ocupar un lugar privado, más dedicadas a asuntos del hogar, y luego los hombres son quienes ocupan lo público, y dentro de lo público está el interés por lo público, pero también está el ejercicio político. Entonces hay claramente unas preconcepciones culturales que vienen dadas, digamos, desde la tradición occidental, pero existen diferentes barreras que uno podría llamar unas más formales y otras culturales. En las barreras formales, sin duda alguna, es la necesidad de reformar la legislación actual para que esta a su vez cambie la cultura. Y uno de los ejemplos más tradicionales en este caso tienen que ver con las cuotas de las mujeres, para que las mujeres ocupen espacios específicamente dentro de las listas de los partidos políticos, por ejemplo, que deberían tomarse siempre como un punto de partida, pero no como un punto de llegada. Sí, es decir, que es un punto de llegada, ¿no? Eligen 30% y con muchos costos, digamos, para los partidos políticos. Esto que ha creado la necesidad de generar cambios culturales. Y yo aquí quiero decir que, como ya también lo mencionaba Camilo, pues han habido cambios estructurales en estas barreras formales. Tenemos, por ejemplo, la elección de los consejos municipales de juventud el 5 de diciembre y van a ser las primeras elecciones paritarias en la historia de Colombia. Y luego tenemos la de las circunscripciones especiales de paz, que tú también ya las mencionabas, que también tienen por regla la paridad. Entonces, estos son elementos formales que hacen que las mujeres
no querramos entrar a la política o no queremos permanecer en ella. Hay otra, y tiene que ver, digamos, es un asunto formal, pero también es un asunto muy práctico, y desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria lo hemos estudiado, pero también con diferentes organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. La financiación política. En este país y en cualquiera, para ser política, para ser candidato, se necesita plata. El sistema regula la financiación. La verdad es que en la formalidad las mujeres tenemos un acceso diferenciado y mucho menor que los hombres a la financiación política formal, digamos, a través de los partidos. Enfrentamos barreras diferentes a los hombres para ingresar, por ejemplo, al sistema bancario y financiero. Y luego están las que consideramos, digamos, las barreras culturales, que fue donde yo empecé. Una tiene que ver sin duda con las actitudes, digamos, culturales del país. Me llamaba mucho la atención que en la última encuesta de Cifras y Conceptos, el 25% de los encuestados dijo que no estaba dispuesto a votar por una mujer a un cargo de elección pública, pero además el 43% de los encuestados coincidía con la afirmación de que las mujeres no están tan preparadas para la toma de decisiones políticas como los hombres. Y eso nos está marcando un precedente muy fuerte en términos culturales. ¿Qué tan lista está Colombia para votar por mujeres? Y en ese mismo sentido, ¿qué tan llamadas las mujeres nos sentimos a ser candidatos? Y la última precisión que quisiera hacer tiene que ver con un caso muy específico que nos pasa a las mujeres en política. Es un fenómeno que venimos revisando también de la mano de la MOVE, y tiene que ver con la violencia contra las mujeres en política. Es otra forma de violencia de género, pero que se ejerce específicamente contra las mujeres que han decidido ejercer cargos públicos y ser visibles, y se manifiesta de maneras diversas que van desde, obviamente, agresiones físicas, hostigamientos y cosas muy graves, pero por ejemplo también va en cortarle las intervenciones a quienes ejercen política. Las concejalas, por ejemplo, les cierran el micrófono cuando quieren hablar. En las corporaciones públicas se delimitan los temas, entonces las mujeres solamente podemos hablar de la familia y de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, pero los temas de presupuesto los definen los hombres. Hay miles de prácticas consuetudinarias y culturales que también funcionan como una barrera para que las mujeres estemos incentivadas a participar en política, y ahí es donde creo que tendríamos que actuar de manera más efectiva. Camilo, frente a la democracia interna de los partidos, ¿hay alguna relación entre de pronto la dificultad de acceso a cargos de representación con una democracia interna de partidos que es muy débil, donde no hay una militancia activa que pueda formarse políticamente? Mira, las organizaciones políticas en Colombia tienen un problema digamos que es un problema que se ha venido agravando cada vez más, en la medida en que no están generando estructuras de origen, de base, que busquen generar una inclusión de las distintas poblaciones. Desde la población con discapacidad, pasando por las mismas mujeres, también se han generado muchas barreras, muchas limitaciones para que puedan, en esa vida interna del partido, entrar a participar. Entonces, volvemos un poco a esa diferencia de lo que es lo formal a lo práctico, y es formalmente, posiblemente dentro de sus estatutos tienen alguna dirección, alguna secretaría que se debería encargar del tema para la inclusión, pero finalmente queda siendo algo muy relegado, que por ejemplo hemos visto en algunos casos la manera en que se incentiva la participación política de la mujer es dándole rosas el Día de la Madre. Es decir, terminan siendo medidas completamente absurdas que para nada van dirigidas a incrementar la participación de la mujer en política o la participación de la población con discapacidad en la política. Entonces, digamos, son medidas que son incipientes frente a una necesidad real de la inclusión. Nosotros en un modelo partidario la idea es que esas organizaciones políticas sean las que incentivan la participación, pero por lo contrario lo que estamos viendo es que se convierten en focos de exclusión que se convierte en una barrera más para poder acceder a cargos públicos. Tomás, vos coordinas en el GAT el tema de incidencia política frente a la población trans. En los partidos políticos hay una mesa de partidos multipartidista donde el tema de inclusión, no solo para la población trans, sino en general de LGTBI, esté activa, o hay una comisión especial como ahí la Comisión de Mujeres en el Congreso de la República para mirar todo el tema de derechos de la población trans, o apenas se está empezando a caminar.
En efecto, apenas está empezando a caminar y precisamente tiene que ver con una madurez de los movimientos sociales. Y es que hasta ahorita estamos hablando de los derechos civiles y políticos y electorales de las personas con experiencias de vida trans. Es decir, que en Colombia no podamos tener acceso a nuestro derecho a la identidad, que debería ser gratuito, por ejemplo. En el caso de las personas trans tenemos que comprar nuestro derecho a la identidad. Que es la cambio de cédula. Están Exacto. haciendo referencia al cambio de cédula. El cambio de nombre, componente sexo, cupo numérico. Entonces, estamos hasta ahora haciendo procesos de autodenominación, procesos de corrección en los documentos de identidad y a partir de ello cómo interviene este documento para la garantía y el acceso a los demás sistemas y los demás derechos. Entonces, en ese sentido, vemos como un avance muy significativo, por ejemplo, el protocolo del voto trans, que fue establecido, fue adoptado por el Consejo Nacional Electoral en noviembre del año pasado, que busca generar esas medidas, esos ajustes razonables, como mencionaría el movimiento con discapacidad, sobre las personas trans al acceder. Un ejemplo. ¿Cuáles son esos ajustes que son razonables, que están en el protocolo y que hacían falta? Listo, por ejemplo, tener el documento de identidad y que en este documento de identidad puede que corresponda o no con cómo luce la persona, cómo se autodenomina la persona. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo voy a acceder al puesto de votación y en mi cédula dice Laura Anzola, componente femenino, yo presento la cédula y salgo con esta barbita, salgo acá, pues con esta expresión de género, muy seguramente me va a enfrentar a esos escenarios y van a decir, este es un documento falso, usted está cometiendo un delito O electoral, usted no es Laura y usted no puede votar. Exactamente. Entonces, en ese sentido, esos ajustes razonables buscan reconocer la identidad de la persona más allá de lo que pueda establecer en su documento de identidad. Es listo, ¿cómo quiere que se le reconozca? ¿Cómo quiere ser llamada la persona o a llamar a la persona por su apellido, por ejemplo? Entonces, esas son medidas que, claro, son mínimas, son simbólicas, pero que para las personas trans representan seguridad, seguridad para acceder a nuestro derecho al voto. Camilo, tenemos en temas de inclusión de las mujeres, pues un 30% de cuota como acción afirmativa solamente para la participación, no para la elección. Ahorita vamos a ese pedazo de tramo que falta. Tenemos una... para población trans y lograr mayor inclusión, pues una decisión del Consejo Nacional Electoral, población discapacitada. ¿Qué se ha avanzado ahí? ¿Con qué cuenta Colombia? ¿O falta trabajarle un poquito también al tema? Toca trabajarle, de hecho no un poquito, toca trabajarle muchísimo. En la medida en que, si bien se han adoptado algunas medidas, en el sentido en que sí se han avanzado en algunas medidas, como es, por ejemplo, una tarjeta electoral que pueda leerse en sistema braille. Esto va dirigido solo a una población muy específica de personas con discapacidad, con la discapacidad visual. Por ejemplo, frente a los puestos de votación se ha dicho tiene que garantizarse la accesibilidad para que puedan, pues, dirigirse al puesto de votación, a su mesa de votación, de pronto reducir el número de escalones o establecer o poner algunas rampas. Existen este tipo de medidas, son importantes, son muy pocas. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de las distintas discapacidades que hay, la discapacidad para las personas, digamos, que tienen una discapacidad psicosocial, que de pronto se encuentran internadas en centros psiquiátricos, pues la posibilidad de votar para ellos es nula. Por ejemplo, cuando estamos hablando de personas que tienen discapacidad intelectual, los mensajes, la pedagogía, la información que sale sobre el proceso electoral, sobre cómo votar, sobre cuáles son las campañas, no está pensada en un lenguaje fácil para las personas. Y en este sentido, no es tanto solo pensar en las personas con discapacidad intelectual, sino que la información debe ir dirigida para que cualquier persona perfectamente la pueda entender. Y ese pedacito es fundamental que la organización electoral la entienda y las organizaciones políticas, las distintas candidaturas entiendan que le están hablando a todas las personas colombianas, no solo a quienes tienen un nivel académico alto o mejor dicho, entienden
todo el lenguaje jurídico que está infestado en nuestro andamiaje electoral. Son muchas las medidas en las cuales se puede avanzar para las personas con discapacidad auditiva. El poder tener un lenguaje que puedan leer de señas es muy importante. Muchas veces no pensamos que también los documentos deben ir dirigidos para estas personas. Entonces pensamos que con simplemente una persona, un intérprete que acompañe algunas grabaciones audiovisuales es suficiente. No, también podemos pensar en otras medidas, ir un poco más allá de lo que está establecido en la norma. Ahora que lo mencionas, porque también está, digamos, si hablamos de pueblos originarios, digamos, poder tener acceso a los documentos también en otras lenguas que son diferentes al castellano, que pueda tenerse documentos electorales, guías electorales para los pueblos originarios también. 52% de la población colombiana son mujeres. 20% solamente en el Congreso de la República. Tenemos un código electoral que ya plantea 50, no para todas las circunscripciones, no para el proceso de decisión. Ángela, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Todo tiene que ser a través de reformas o los partidos pueden adoptar políticas internas y no tenemos que esperar una reforma política electoral que quizás no llegue? Yo creo que hay que empezar, digamos, Camilo mencionaba que hay que ir un poquito más allá de la norma y de lo que ya existe, y yo creo que en realidad lo que tenemos, estoy completamente de acuerdo, pero además creo que en realidad lo que tenemos que hacer es volver a lo más básico, volver a lo más simbólico, como decía Tomás. No es necesario, siempre habla de este dilema de si cambia la ley, cambia la cultura, o cambia la cultura y después cambia la ley, pero si nos quedamos en eso, pues vamos a seguir en las mismas condiciones en las que estamos, y creo que para todos es evidente que el feminismo, digamos, y la inclusión y la visibilidad de las mujeres y la toma de espacios que las mujeres antes no teníamos es la revolución silenciosa más importante de los últimos años, y es determinante que transitemos hacia los cambios que impone esta normalidad, no necesariamente relacionada con el COVID, sino la normalidad de que realmente no tiene ningún sentido que un sistema político y electoral basado en la representación deje por fuera al 52% de su población. ¿Y por qué no se logran cambios en el Congreso? Yo realmente creo que es importante que los ciudadanos le hagamos un control y un seguimiento muchísimo más cercano al Congreso, porque es que yo siento que a veces le cae el peso a los gobiernos, a la parte ejecutiva, le cae el peso a los directores de los partidos, pero lo que hay realmente de fondo es una falta de voluntad política del Congreso de la República para acelerar los procesos de cambio que permitan el reconocimiento y la inclusión efectiva de poblaciones que han estado históricamente fuera del sistema político. Y esto tiene que ver con una forma de pensar, digamos, en un sentido muy racional, en términos como primitivos con relación al poder, y es creer que si entran más peces al tanque, pues van a tener menos comida. Entonces nadie quiere compartir el poder, por un lado, porque sienten que si entramos mujeres, si entra población trans, si entran jóvenes, si entran todos, pues las personas que llevan tiempo ahí van a tener que empezar a ceder sus posiciones políticas, y nadie quiere perder poder, digamos. Y luego hay otra situación muy importante, y es que los partidos políticos en Colombia tienen unos orígenes bastante poco representativos de la población. Tenemos dos partidos decimonónicos. Desde el siglo XIX tenemos los mismos, que habrán reformado algunas de sus prácticas, pero otras siguen muy arraigadas. Y luego tenemos una serie de partidos que mayoritariamente han sido conformados en torno a personas que se han convertido en íconos políticos. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad de los partidos para modificarse a ellos mismos? Y tal vez el punto, digamos, más racional de esto es: si quienes están en el Congreso fueron elegidos con las normas que existen y saben jugar al juego con las normas que existen, ¿qué incentivo práctico tienen para cambiar esas normas? Y ahí creo que es donde realmente tenemos nosotros... ¿Y cuál debería ser ese incentivo práctico? Porque, digamos, la promesa que se está haciendo, si uno señala que quedan elegidas el 50% mujeres y 50% hombres en elección, el incentivo práctico es que salen por lo menos el 30% de los hombres que están. ¿Cómo logramos entonces que ahí se logren avanzar en reformas? Yo creo que es determinante avanzar en unos sentidos muy prácticos. No podemos seguir con el juego de que si sale un hombre, es decir, si entran mujeres salen los hombres, si entra un joven sale un viejo, si entra uno del territorio se va uno de Bogotá, porque eso simplemente nos va a mantener en esa pugnacidad, digamos, por los micropoderes, sobre todo, en un sentido muy práctico.
Y yo creo que deberíamos transitar hacia los mismos incentivos del ejercicio democrático. Yo, por ejemplo, creo que es muy efectiva una medida que fue tomada en la Ley 1475 de 2011, que le da más financiación a los partidos políticos que incluyan más mujeres y más jóvenes. Ahora, está súper lindo en esa norma, pero si vamos al sentido práctico, no pasa tanto. Y creo que también es deber de la ciudadanía informarse al respecto de lo que está pasando. Nosotras, como mujeres, muy interesadas en lo público, muy interesadas en lo político, yo personalmente no en lo electoral, pero sí en la política, tendríamos que hacer un seguimiento mucho más cercano a lo que hacen nuestros partidos políticos, a cuáles son las medidas efectivas, cuáles son los incentivos del partido para tener más candidatas. Realmente, por ejemplo, en este momento tenemos acceso a información pública sobre cómo los partidos políticos destinan sus fondos. La plata que tienen para mujeres, ¿la están gastando en promover campañas o la están gastando en mariachis para el Día de la Madre, por ejemplo? Y vamos, población trans, inclusión en política dentro de los partidos, pero sobre todo, ¿cuáles son los principales cambios, Tomás, que tenemos o medidas que se adaptaron en el protocolo? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Y la población trans el próximo 13 de marzo, cuando haya elecciones, ¿se va a encontrar con algo diferente o no? Pues plantearnos algunas expectativas tan como tan importantes puede llevarnos a decepcionarnos, ya que como históricamente los lugares de votación no han sido un lugar seguro, hay que entablar una confianza entre las personas y las instituciones o quienes cumplen en ese momento una función pública. Y en ese sentido es sumamente importante, interesante el protocolo, porque como bien lo mencionabas, es necesario complementar, o sea, que exista una resolución, por ejemplo, que es en este caso, por el cual se adopta el protocolo, pero también se compone por una socialización, pero no solo y un proceso de capacitación para todas las instituciones que están involucradas, incluso. Bueno, el protocolo tiene básicamente 4 elementos importantes. El primero de ellos, esas adaptaciones o medidas para tener en cuenta el día de las elecciones. En un segundo momento, la conformación de un censo electoral. En un tercer momento, la capacitación con funcionariado público. Y un cuarto elemento que es con relación a las medidas que deben tomarse institucionalmente. Entonces, las personas trans que se van a enfrentar nuevamente a un escenario con disposiciones nuevas, con este protocolo, pueden enfrentarse a un escenario muy gratificante en el sentido que estamos generando también acciones complementarias, por ejemplo, con la misión de observación electoral, donde las personas trans podamos ejercer la observación electoral. Ese es uno de los sueños y complementariamente donde visualmente existan referentes sobre elementos simbólicos, por ejemplo la bandera trans, donde este es un espacio seguro para la votación de personas trans. Pero lo vamos a ver, o sea, esto es un pilotaje, va a ser la primera elección en Colombia con la adopción del protocolo. No solo va a ser la primera elección, sino, si no estoy mal, es el segundo país que ha avanzado hacia un protocolo. Está México, está Colombia, digamos, hay unos protocolos creo que en Chile, en Perú también, pero Colombia se está estrenando en este proceso electoral con una decisión impresionante del Consejo Nacional Electoral de no dejar a nadie atrás, de incluir a la población trans, y ojalá eso lo transmitamos a los partidos políticos. Nos vamos a una pausa, regresamos para seguir esta conversación sobre inclusión. Por favor, no se olviden seguirnos con #inclusión en dilemas @Capital Ahora. Ya volvemos. Regresamos a Dilemas, #inclusión. Hoy estamos conversando cómo en un proceso electoral, en un proceso democrático, no dejamos a nadie atrás, incluimos a todos y todas los ciudadanos. Camilo, lo que estábamos viendo es, cuando estamos viendo el tema de las mujeres en el nivel en que se está en este momento es la exigencia ya no de la participación, sino de la representación política. Vemos población trans y casi que estamos hablando del derecho mínimo al voto, que es el ingreso al puesto de votación, cómo poder participar con todas las condiciones de respeto y de dignidad que amerita todo ser humano. Cuando estábamos hablando en población discapacitada, es inclusive hablando del mismo acceso al puesto de votación.
¿qué medidas deben adoptarse para, por ejemplo, este proceso electoral que se avecina? ¿Cuáles, faltando 4 meses, 3 meses a elecciones a Congreso de la República, se podrían adoptar ya que permitiría que más ciudadanos y ciudadanas discapacitados puedan votar? Alejandra, lo que estás planteando es muy cierto. La población con discapacidad es posiblemente quienes más restricciones tienen para todo el ejercicio de los derechos políticos, desde votar, hacerse elegir y participar como ciudadanos. En este momento, el simple hecho de obtener información sobre las elecciones que se vienen ya es un obstáculo. ¿Hay un censo, por ejemplo, de población discapacitada? No hay un censo establecido. Por ejemplo, eso es algo sobre lo que hay que avanzar, porque además estamos hablando de un censo diferenciado por cada una de las poblaciones con discapacidad. Por ejemplo, algunas de las medidas importantes es precisamente facilitar la información para toda la población, es decir, hacer que las piezas de comunicación que salen informando sobre el proceso electoral puedan ser accesibles para todas las personas. Bajar ese obstáculo, por ejemplo. Otro elemento súper importante es viabilizar la votación de toda la población con discapacidad. Es que en Colombia quienes tienen restricción sobre el ejercicio del derecho al voto son personas o que han sido condenadas o la fuerza pública. Es decir, todas las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto y en ese sentido hay que viabilizarlo. No solo facilitando el ingreso a los puestos de votación, sino posiblemente llevando la posibilidad de votar a estos lugares, a estas En Ecuador instituciones. hay, ¿no? En Ecuador tenemos un sistema, Ecuador tiene un sistema en el que lleva la urna a la casa de las personas que tienen algún tipo de enfermedad, discapacidad, están en los hospitales, algo parecido. Son múltiples países los que han ido avanzando en este tipo de medidas. Por ejemplo, hay algunos países que han incorporado mesas móviles para poderlas llevar a los lugares donde posiblemente hospitales. Y sin confianza, ¿no crees, digamos, Camilo, que eso puede terminar generando un tema de desconfianza de que hace esa urna dando vueltas? Mira que sobre ese tema, digamos, ya hay varios países que lo han implementado, desde que se establezca un protocolo muy transparente y muy claro frente al manejo del material electoral, es perfectamente viable. De hecho, en las elecciones cafeteras es un modelo en el que se aplica para llevarlo a las zonas más rurales y viabilizar la votación de la población. Aquí lo que se busca es ampliar y pues las medidas de transparencia se pueden adaptar a esa ampliación para la participación de toda la población. Violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política, pero también yo creo más violencia contra la población trans en el ejercicio de la política. ¿Ese tema ya se tocó? ¿No se ha tocado? ¿Es uno de los temas pendientes de cuando hablamos de violencia y la inclusión política en la participación? ¿O está dentro del protocolo? Todavía falta dejar mucho más claro de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia frente a la población trans. Y hay que dejarlo mucho más claro. Ese es el paso siguiente, porque precisamente según el Observatorio de Participación Electoral de Caribe Afirmativo, en las elecciones pasadas solo 2 mujeres trans en todo Colombia fueron elegidas por voto popular. Y solo una pudo ser, Pudo ejercer. Poder ejercerlo, exactamente. Entonces vemos que solo 2 personas en Colombia con una experiencia de vida trans puedan acceder a estos espacios participativos tan importantes. Es supremamente complejo. ¿Y los partidos son muy cerrados frente al tema o hay algunos partidos políticos que tienen una política clara de inclusión? Hay que revisar cuál es ese tipo de inclusión de los partidos, porque muchas veces pasa que existe una instrumentalización. Por decir, acá somos personas comprometidas con la inclusión, tenemos una persona trans, pero esta persona trans no tiene un entorno seguro, no tiene rutas en caso de denuncia, en caso de acoso, en caso de violencia al interior de los partidos. Entonces, realmente, si existiera esta inclusión formal, deben tener en cuenta todos estos aspectos para no solo sobre el acceso, sino también en la garantía y permanencia en estos espacios. Ángela, violencia contra las mujeres que ejercen liderazgos políticos es uno de los temas además que ha venido recorriendo los últimos años América Latina. Colombia está muy atrasada en ese tema, no tenemos una resolución, no tenemos una ruta,
no tenemos protocolos al respecto ni en los partidos ni en el Consejo Nacional Electoral. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar en este proceso electoral? Yo creo que precisamente lo que hace falta es lo que tú mencionabas, Alejandra, rutas específicas. El punto de partida para nosotros tiene que ser inicialmente y de manera muy específica identificar el ejercicio de la violencia contra las mujeres en política, porque la situación está normalizada. Las mujeres creen que es normal, por ejemplo, que se les critique por su aspecto físico, por la manera en que se visten, en lugar de por el ejercicio de su gestión, que se les asocia estereotipos de género, que se les diga que están bien vestidas o mal vestidas, en lugar de realmente, digamos, relacionar su ejercicio político con las críticas que se le hacen. Y es una situación realmente preocupante porque es que en Colombia hemos visto numerosos casos de mujeres en escenarios de poder, de alto poder, que se ven afectadas por la violencia política. Ingrid Betancourt, la alcaldesa Claudia López, Paloma Valencia, digamos, esto no distingue partido, pero además lo que es más grave es que si este tipo de acusaciones, por ejemplo, la misma presidenta de la Cámara de Representantes cuando fue electa se vio sujeta a una serie de exposiciones públicas con unas fotos previas que nada tenían que ver con su ejercicio político. Si esto pasa en el nivel nacional, imaginémonos lo que está ocurriendo en este momento en las corporaciones públicas territoriales, donde no hay ningún tipo, digamos, de vigilancia o control de esto. Lo primero es darnos cuenta que eso no es normal, que eso es violencia política. Después tendríamos que... Y eso hay que sancionarlo, hay que prevenirlo, digamos, exacto, cuando hablamos de violencia... A eso iba, porque el primer paso es identificarlo, es generar una sensibilización, pero también hay que prevenirlo, hay que denunciarlo y hay que sancionarlo. Y ahí es donde entran las rutas. En un estudio que hicimos en el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, nos dimos cuenta que la mayoría de las agresiones o de los hechos violentos que enfrentan las mujeres que hacen política vienen de sus mismos copartidarios. Y ahí el ojo otra vez está puesto en qué están haciendo los partidos políticos. Yo creo que el paso siguiente determinante para las próximas elecciones es prevenir, por supuesto, identificar la violencia, pero más importante aún, generar rutas de denuncia y rutas de sanción, ya sea a través de los partidos o a través de las instituciones estatales. Bueno, estamos en deuda con el Consejo Nacional Electoral de poder tener una ruta absolutamente clara, un protocolo, donde las lideresas de todo el país que se vayan a presentar, se estén presentando para las elecciones del próximo año, puedan encontrar un escenario de información, de denuncia frente a cualquier caso que se presente de violencia contra las mujeres en política. Ya para ir cerrando, un libro, una película, un documento, Ángela, que nos recomiendes y por qué. Yo les voy a recomendar este libro de Chimamanda Ngozi Adichie que se llama Cómo educar en el feminismo. Es un libro muy chiquitito y por eso en parte también lo recomiendo porque sé que la gente cada vez lee menos libros gordos, pero además porque esto es un manifiesto determinante para reconocer el valor de la diferencia y creo que esa tiene que ser la línea de la cual parta la inclusión. La diferencia no es problemática, la diferencia no es complicada, la diferencia es la razón del funcionamiento de nuestro mundo real y la democracia no puede quedarse atrás. La inclusión es el reconocimiento del valor de la democracia. Muy bien, entonces está el libro. Tomás, ¿qué recomiendas? ¿Película, canción, serie, libro, documento? Bueno, es una película documental hecha por personas trans, protagonizada por personas trans, que relata toda la historia de las representaciones sociales en televisión, particularmente de las personas trans. Entonces, ahí ver esta película significa hacer consciente de por qué pensamos lo que pensamos de las personas trans, que son personas peligrosas, que tenemos una enfermedad mental, que somos, sí, necesitamos corrección, o incluso que hemos tenido como procesos de pedofilia, etcétera, etcétera. O sea, todos esos estigmas, estereotipos se reducen y se hacen conscientes y generan precisamente una transformación, que eso es lo que buscamos. ¿Cómo se llama la película? ¿La serie? Película, el documental, si no lo el digo. documental se llama Disclosure y lo pueden encontrar en Netflix. Sí, muy bien, entonces ya hay programa para este fin de semana. Y Camilo, ¿qué recomiendas? Es una película documental también, se llama Without Pity, es Sin Lástima, y es precisamente una película que va dirigida a, digamos, a la población en general, y es como no ver con lástima a las personas con discapacidad, sino entender que básicamente
son personas igual que nosotros, que la sociedad les ha impuesto una cantidad de obstáculos precisamente para moverse tranquilamente y de manera igualitaria dentro del contexto. Es muy curioso porque es una película que es de los 90s. Digamos que esta concepción de lo que es la discapacidad es mucho más reciente. Esto viene como de los últimos 5 años. Entonces, es una visión, digamos, que proyectó muchísimo de hacia dónde debía ir la concepción de la discapacidad. Entonces, es una película muy interesante. Es narrada además por Christopher Reeve, que es nuestro antiguo Superman de los 80s, ¿sí? Que pues tuvo este accidente. Y pues que se volvió un activista dentro del tema de la población con discapacidad. Entonces, ¿dónde se encuentra? Gran película. Esta está en HBO. Está en HBO. Ah, bueno, entonces toca buscar un amigo que tenga para que poder verla. 2 recomendados. Yo me voy con 2 recomendados. El primero de los recomendados, una película también. Mi nombre es Harvey Milk, que es es una película además muy entretenida y es una película que habla de todo el activismo para el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI. Pero además de esa, pues obviamente no puedo dejar de recomendar la lectura del protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans, transgénero, transexuales y travestis en igualdad de condiciones y libres de discriminación. Lo pueden encontrar en el Consejo Nacional Electoral, que es la resolución número 3480 del 2020. Lo pueden encontrar en la página de Caribe Afirmativo, en la página del GAT o en la página de la Misión de Observación Electoral, pero vale la pena. Somos ejemplo en América Latina de estar incluyendo, en este caso, población trans. Nos queda la deuda de la violencia contra las mujeres en política, pero ese es el paso que viene y obviamente todo lo que se puede hacer frente a población discapacitada, porque pues ahí sí estamos arrancando casi que de ceros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Dilemas. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche en las redes sociales de @canal Capital Ahora, @Capital Ahora y en numeral Inclusión en Dilemas. Muchas gracias.